no dice editorial. Ok. Ya, si me pueden seguir poniendo sobrenombre. 11 de la mañana con 12 minutos. Vamos a estar conversando vía telefónica con Juan Pablo Suet, economista, sobre los desafíos para un nuevo gobierno en materia de emprendimiento, expresidente de la ASECH, así que vamos a estar conversando a ver cuáles son realmente los desafíos que él identifica. Hoy día presidente de la ASECH latinoamericana. Sí, la ACELA. Sí. Acela. Además, conversaremos sobre emprender desde un punto de vista educativo y didáctico, con énfasis en la literatura infantil. Para conocer más de ello, vamos a conversar con Lía García, educadora y psicopedagoga de la Universidad Católica, que nos va a estar acompañando. Oye, me tocó el fin de semana pasado, el antepasado, ya estoy confundida, estar en el FIS, el pasado creo que fue eso, ¿no? El pasado, sí. El pasado anterior. Y fíjense que hubo una convocatoria de la marca Chivas, en este caso Chivas Venture, que repartía $1 millón para proyectos que tuvieran algún tipo de impacto social, emprendimientos con impacto social, y ganó. Me tocó estar dentro del jurado, el proyecto liderado por Héctor Pino. Lo tuvimos acá. Lo tuvimos acá, Freshwater. Sí, pues, Freshwater, exacto. Y gracias a su triunfo, entonces, ahora va a ir a Estados Unidos. ¿Qué decía él? Porque como Europa. Sí, le ha costado despegar a Freshwater. Sí, no, ¿Identificada por qué? Pareciera ser que no es fácil, la gente no le entendía mucho el producto, y tampoco también explicaba un poco de que el producto, o sea, esta maquinita que convertía agua, o sea, el aire en agua, da para mucho más que una casita. Entonces, como que parece que hay algo ahí en la venta, a lo mejor, en la explicación del producto. Sí. Se va a Europa entonces durante el mes de mayo para hacer de Freshwater un emprendimiento mundial. Oye, otra cosa interesante, la bolsa hoy día amaneció con 6% arriba, a diferencia de lo que vimos en la primera vuelta. Abajo. Y el dólar estaba cotizándose 11 pesos más abajo, estaba en 6.25. Lo cual era esperable, obviamente, después del resultado de ayer. Compre dólares y se va a ir de vacaciones al exterior. Sí, porque normalmente en el verano sube, así que es buen minuto ahora que bajó a comprar dólares. Sus dólares. Consejo para emprendedores. Vamos a conversar de inmediato con Juan Pablo Suet, que ya está al teléfono. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gusto saludarlos. Gracias por este contacto con Emprender es Clave. A ver, hagamos como una reflexión respecto al triunfo de Sebastián Piñera, con este triunfo, podemos decir, más que claro, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que tú identificas, Juan Pablo, desde, evidentemente, liderando un medio que tiene que ver con el emprendimiento, para este próximo gobierno que debiera empezar en marzo, y que debiera empezar a constituirse también, me imagino, con personajes que son claves precisamente para no abandonar este tipo de temáticas? Sí, mira, yo creo que nosotros tuvimos un encuentro con Piñera, también hubo uno con Guillermo la semana pasada, y los grandes temas yo quería avanzar con este gobierno primero son el tema del pago a 30 días, que yo creo que es una bandera de lucha que tenemos las pymes y los gremios representantes de los emprendedores, que Piñera le puso más un nombre pronto pago, porque comprometerse a 30 días puede ser bastante más complicado, pero nosotros le hicimos llegar a la gente de Piñera la forma en que se podría aplicar este tema, donde por ejemplo el IVA a crédito, que de las facturas que no estén pagadas por parte de las empresas no se pueda utilizar, donde también, y lo que se comprometió Piñera delante de la televisión el día jueves pasado, es que las facturas de más de 60 días empiecen a generar interés a favor de los emprendedores, las facturas impagas. Entonces ahí va a haber un tema importante que vamos a tener que tener un poco en el próximo gobierno, y además te diría algunos temas de corrección en la reforma tributaria. Nosotros, cuando negociamos la reforma tributaria con el gobierno de la presidenta Bachelet, se creó un artículo 14 ter para las pymes que recoge una contabilidad especial para las pequeñas y medianas empresas, donde hay una parte exenta de pago de impuestos, pero sigue muy enredado ese artículo, y creemos que hay que simplificarlo para que muchas más pymes se puedan acoger a estos beneficios tributarios que se lograron en la última reforma también. Oye, Juan Pablo, Ari Burman te saluda por acá. Hola, Ari. Ayer estabas poniendo tú en Twitter que la gente empieza a atacar, ¿no es cierto?, rápidamente, y que tú representas al partido de los emprendedores, no de derecha ni de izquierda. ¿Cuál es la principal preocupación que se viene ahora? Porque a mí me preocupa mucho el tema de que quieran pararnos el país, con demasiada marcha, demasiada huelga, y que nada ayuda obviamente al pequeño emprendedor, que un día de venta es sumamente trascendental, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que pueden ayudar para que crear un ánimo un poquito más, a lo mejor, positivo?
Yo creo que en materia de emprendimiento, la verdad es que las pymes tienen mucho que decir. Yo creo que un país creciendo al 3,5 o 4%, los principales beneficiados son las pequeñas y medianas empresas, y en ese sentido yo creo que el poner el tema a las pymes, el mostrar en el fondo que a las pymes les va bien, también genera, yo creo que una suerte donde hay un país más inclusivo. Nosotros hablamos también del concepto de desigualdad empresarial, donde tenemos que las grandes empresas tienen el 84% del Producto Interno Bruto en Chile y las pymes solamente un 16%. Cuando a las pymes les va bien, yo creo que también se muestra un país inclusivo empresarialmente, donde los chicos también pueden llegar a ser más grandes, y obviamente vamos a entrar a lo mejor en 4 años de gobierno donde van a haber muchas marchas, donde obviamente a lo mejor no va a haber un ánimo tan calmado, pero sí lo que yo creo que, no es que esté relativamente asegurado, pero sí yo creo que hay una sensación de que el país va a empezar a crecer a tasas mayores. Ya se está proyectando un 3% independiente que saliera presidente. Yo creo que ahora con Piñera ese 3% se puede convertir en un 4% de crecimiento el próximo año. Y el país, cuando crece al 4%, las pymes aparecen por todos lados. Empiezan a cobrar facturas más temprano, empiezan a aumentar sus ventas, y eso obviamente es una buena noticia que hay que visibilizarla, y yo creo que eso también puede cambiar un poco el ánimo para que no todo sea negativo en el próximo gobierno. Oye, Juan Pablo, Eduardo Link te saluda por aquí también. Hola, Eduardo. Concretamente, el otro día estuvimos acá en la radio con Osvaldo Rosales y con José Ramón Valente, que estuvimos comentando cuáles eran los planes en términos de emprendimiento justamente de los candidatos. Yo le hice una pregunta a José Ramón bien específica, bien al callo, que te la quiero hacer a ti también. En las conversaciones que tuviste en este gobierno y las que se están conversando, digamos, con el futuro gobierno de Sebastián Piñera, ¿crees que hay concretamente posibilidades de que, algo mencionaste tú, pero que el impuesto a la renta, por ejemplo, sea notoriamente más bajo o que no existiera los primeros años para los emprendedores, así como tener alguna flexibilidad en términos de lo que son los finiquitos de años de servicio? Y por último, ¿qué pasa con la banca? Porque hemos tenido muchos emprendedores acá, y si bien a veces los emprendedores te dicen que han tratado de hacer cosas vía Corfo, ¿cierto? Todos los temas de capital de semilla, pero han tenido más inconveniente a nivel de la banca. En esos 3 puntos específicamente, ¿tú ves que hay alguna posibilidad de seguir avanzando? A ver, sobre el primero de que las pymes paguen menos impuestos, yo te diría que está casi asegurado. Hoy día existe el artículo 14 TER, que no es tan conocido por las pymes, pero que hoy día existe, que es el 14 TER en sus versiones A y C, que a lo mejor es algo bastante técnico, donde las pymes que se puedan acoger y que son pymes de verdad, que generan facturación, no son sociedades de inversión, se pueden acoger a un beneficio tributario que es hasta 100 millones de pesos para pagar 0% de interés y con la restricción de que se puede usar solamente un 50%. ¿Qué significa eso? Que si una pyme gana 100 millones de pesos, por los primeros 50 millones paga 0 y por los segundos 50 paga 27 en el caso del parcial integrado. ¿Cuál es la tasa promedio que termina pagando? Un 3,5%. Yo el compromiso que hemos logrado el equipo del presidente Piñera, y de hecho se lo mandamos al comando, es perfeccionar ese artículo 14 terce, donde todas las pymes se acojan automáticamente, pues solamente por el hecho de ser pymes, solamente por el hecho de facturar una cierta cantidad X, que las pymes puedan acogerse inmediatamente, porque hoy día hay muchos contadores o que no lo conocen, o que no lo saben, o que no se lo ofrecen a las pymes, y terminan pagando las mismas tasas de impuestos de las grandes empresas, y eso obviamente para nosotros no puede ser. Pero sí, sobre el primer punto, que las pymes paguen menos impuestos, te diría que sí, que el compromiso es real, y que efectivamente sea más simple poder acceder, donde yo creo que vamos a entrar en una discusión que ya la anunció el presidente Piñera como dentro de las primeras 100 medidas, de que va a simplificar la reforma tributaria, de que vamos a pasar a un sistema único de impuestos que él quiere, que por lo menos el programa económico dice que se tribute 24% flat para todas las empresas, no el parcial integrado ni el atribuido, y que en ese 24% nosotros esperamos mantener estos beneficios. Por lo tanto esperamos que la tasa promedio de impuestos para una pyme que gana 200 millones de pesos de utilidad sea 12%, y para la grande empresa sea este 24-25% que se va a hablar. Con respecto a los bancos, también lo anunció el presidente Piñera. Dijo que no puede ser que un banco que le otorgue un crédito a una pyme con garantías del Estado, porque hay muchas formas donde Corfo y Cercotec garantizan ciertos financiamientos para las pequeñas y medianas empresas, no puede ser que el banco termine cobrando una tasa 4 o 5 veces más grande que la gran empresa cuando el capital está 100% garantizado. Claro, como entonces, el FOGAPE, por ejemplo. Exactamente, entonces no tiene sentido que un banco X le cobre 4 o 5 veces una tasa de interés a una pyme por sobre lo que le cobra una gran empresa si el capital está garantizado por el Estado.
ese tipo de cosas también se va a corregir, pero ahí tenemos un desafío que es un desafío mucho más grande como país, que hoy día la banca solamente le entrega crédito a un 17% de las pymes, o sea, solamente el 17% de las pymes en Chile acceden al sistema financiero y el otro 83% de las pymes se financia o con la tarjeta de crédito del emprendedor o la cuenta personal del emprendedor, y ahí hay que avanzar en cómo podemos en el fondo darle mayor acceso a la pequeña y mediana empresa a la banca. Y sobre lo tercero, el tema laboral, el tema de las contrataciones, yo creo que ahí hay un largo camino por recorrer. Obviamente están los sindicatos de por medio. Yo creo que esa es una discusión un poco más complicada de que las pymes puedan tener a lo mejor un sistema de contratación, porque lo que nosotros decimos es que no tenemos los grandes departamentos de recursos humanos de las grandes empresas donde se le hacen 500 pruebas psicológicas a la persona y por lo menos la persona que elige tiene menor posibilidad de equivocarse. La pyme es prueba y error, o sea, contrata a una persona, no le resultó, bueno, necesita cambiarla o contrata a una persona que se pone la camiseta a la pyme, la tira para adelante. Bueno, en el caso de las pymes la contratación es bastante distinta, pero ahí yo veo menor posibilidad de poder avanzar. No, y aparte el tema del finiquito, Juan Pablo, porque al final los emprendedores necesitan moverse rápidamente cuando fracasan en un emprendimiento, moverse al siguiente. El tema de los años de servicio, por lo menos los primeros años, es una carga también para muchos emprendedores. Así es. Bueno, de hecho hay un proyecto de ley que en algún minuto impulsó Germán Fernández con la SOFOFA y que yo creo que se podría avanzar ahí, es que la indemnización sea a todo evento y que en el fondo en el costo laboral, y partamos de a poco, así como también el aumento de la cotización, en el costo laboral el finiquito del trabajador se vaya pagando mes a mes y se gatilla automáticamente, sea la persona despedida o sea la persona renuncie voluntariamente, y eso yo creo que podría ser alguna alternativa donde ganan tanto los trabajadores como las empresas. Podríamos llegar a lo mejor a una tasa máxima de indemnización a todo evento que sean 5 o 6 años, donde también le permita a los trabajadores en caso de renuncia también recibir esa indemnización que hoy día la pierden en caso de que no sean despedidos y que renuncien voluntariamente. Sí. Oye, hay un tema bien interesante que es con respecto a no a las pymes, sino al emprendimiento propiamente tal. Uno entiende todas las dificultades que tienen las pymes, pero ¿cómo podemos hacer o qué ideas pueden tener ustedes desde el punto de vista de ayudar a crear más empresas, que haya más emprendimiento? A ver, bueno, ya tenemos la ley de empresas en un día que se hizo en el gobierno pasado de Sebastián Piñera. Nosotros más o menos el número es que se están creando el orden de 6.000 a 7.000 empresas mensuales. Pero Juan Pablo, pero que permanezcan en el tiempo, porque se crean, pero hay varios que hay un porcentaje muy alto que muere ahí en el camino. Es que yo creo que es la tasa natural, o sea, en el mundo del emprendimiento y no solamente en Chile, a nivel mundial, el número que se habla, el famoso Valle de la Muerte, 9 de cada 10 empresas terminan muriendo en el segundo o tercer año. Ahora, ¿qué se puede hacer en materia de poder en el fondo prolongarla o asegurar que muchas pymes lleguen a la orilla después de nadar tanto? Tiene que ver principalmente, yo te diría, con el tema de acceso al financiamiento, con el tema de apoyo Corfo, que son dos temas importantes, y con el tema de pago, del pronto pago de la factura. Hoy día yo te diría que las principales razones de quiebra de una pyme están dados porque no tiene acceso al sistema financiero y porque las facturas se las terminan pagando 120 o 180 días, y eso no solamente genera un problema de caja importante para la pyme, sino que muchas veces no le permite crecer, porque cuando tú tienes que pagar el IVA en 30 días, bueno, hoy día te puedes acoger a posponer el IVA a 90 días, que lo conseguimos en la última reforma tributaria, pero cuando un emprendedor que vende 100 millones llega a un gran retail y le pone una orden de compra por otros 100 millones, pero esa factura se la van a pagar a 180 días y el tipo dice, chuta, tengo que pagar 20 millones de IVA en 90 días más, no los tiene, no tiene cómo conseguírselo y tiene que terminar rechazando a lo mejor una orden de compra importante que le permite crecimiento. Entonces, pronto pago de factura y acceso al financiamiento creo que son las claves para que tengamos una tasa mayor de pymes que no se terminen muriendo en el camino el segundo o el tercer año en el Valle de la Muerte. Le queremos agradecer por esta conversación a Juan Pablo Suet, economista, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Juan Pablo, si te llamaran para el gobierno de Sebastián Piñera, ¿estarías disponible? primero tiene que pasar eso, así que no lo puedo responder. Ya, pero te lo tengo que preguntar igual. Bueno, pero la María Elena hizo la pregunta muy bien. Si es que te llamaran, tenemos que ponernos en ese caso. No, pero la política ficción la verdad es que no es lo que me queda. Oye, lo que sí queremos dejarte invitado, Juan Pablo, para que cuando puedas, dentro de tus compromisos, nos visites acá en la radio para que sigamos hablando de emprendimiento. Encantado, la próxima vez me comprometo a estar en el estudio con ustedes. Súper, muchas gracias Juan Pablo Suet, que estén muy bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Vamos a escuchar un poco de música o nos vamos a la pausa? ¿Música? Vamos a escuchar a Kevin Johansen.
Se parecía a la pregunta que estaba haciendo yo recién. No digas quizás.